salieran de sus manos caminos, y nos hizo entender Jesús que para Él no había nada imposible y que Él es un Dios sobrenatural. Sobrenatural, ¿qué significa? Que está por encima de lo humano, está sobre o por encima de lo natural, sobre de lo natural. Entonces, bueno, esa es mi pequeña introducción. Entonces, esta promesa, este derramar, ese empoderar, que es ¿para qué? Para demostrar al mundo que Dios está vivo ahora, en el ahora. Y esta promesa es para usted y es para mí. Entonces, esa fue la introducción de la semana pasada. Ahora voy a ponerles este videito y préstale toda su atención. Son 8 minutos que tiene este video. Pero, ya, yo sí está prendido. Ya. Déjeme ver. Préstale mucha atención, por favor, ¿ya? Falta audio, ñañito. Este de aquí es el L y el R. ¿Y quién vive, hermanos? Ya su nombre. Ya sabe que estas cosas pasan. ¿Está encendido, ñaño? Sí, está encendido. Hay lecciones, hay principios, ya. Hay verdades. Vamos ahí. Y ahora sí. El avivamiento no es solo bíblico. Se cree en el avivamiento porque es histórico. Dios lo ha hecho en la historia y como es comunal, cambia a las comunidades. Y como es práctico, cambia a la gente, renueva a la gente. Y como es espiritual, cambia todo el tono espiritual, eliminando el pecado y el crimen. Por supuesto que es lógico que todo esto suceda. Puesto que el avivamiento es histórico, hay lecciones, hay principios, hay verdades para ser recobrados. La transformación social a un nivel regional es inusual, pero no es una aberración. Como lo revela la historia, ocurrirá cuando quiera y donde quiera que se le dé espacio al Espíritu de Dios. Al igual que el Ártico, las lejanas Hébrides de Escocia resuenan con historias de lo sobrenatural. Y al igual que en el lejano norte, esta armada rocosa y azotada por el viento parece un lugar poco probable para ser visitada por Dios. Sin embargo, los cielos se han proyectado sobre esta antigua tierra con una regularidad sorprendente. Estas visitaciones han sido llamadas avivamientos, pero son diferentes a cualquiera que alguno de nosotros haya experimentado. Los anales de la historia registran reuniones de 9.000 personas, pero eso es difícil de asimilar, pues solo habían 12.000 habitantes en la isla. En 1949, la presencia de Dios descendió una vez más, esta vez en la parroquia de Barbas. El alivio era plenamente necesario, pero no llegó fácilmente. El orgullo religioso y el legalismo habían creado divisiones profundas dentro de la iglesia. Algunos clérigos se negaban a creer que Dios pudiera hacer un trabajo grande y que Él mismo no comenzara con ellos. Cuando el alivio llegó, ellos se opusieron amargamente a Él. Hubo enorme oposición de parte de la denominación más grande en la isla. Mary Peckham era una adolescente cuando se inició el avivamiento, pero todavía puede recordar la frescura espiritual que lo precedió. La temperatura espiritual en la isla antes del avivamiento era religiosa, pero ciertamente no animada. Era un invierno espiritual. No todos estaban dispuestos a aceptarlo. El avivamiento es algo que, cuando se ha experimentado, siempre se quiere ver de nuevo. Donald John Smith, piadoso asistente de un almacén y convertido durante la época del avivamiento, recuerda cómo los intercesores del lugar comenzaron a trabajar. Las personas oraban todo el tiempo por este avivamiento. Oraban en los graneros. Se escuchaba la oración. Entre los más fervientes de estos guerreros de la oración se encontraban 2 hermanas de mayor edad. Una de ellas casi ciega. Oraban varias veces a la semana por el avivamiento, con frecuencia tarde en la noche. Estaban absortas con la promesa de Isaías 44. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Una de ellas no podía salir de casa y se encontraba en su lecho. Yo solía leer la Biblia y solía orar con ellas y se sentía la presencia del Señor. Ellas conocían a su Señor. Retados por la fe de estas piadosas mujeres, 7 líderes de la iglesia se reunieron para orar en un granero cercano. Durante meses le rogaron a Dios que alimentara un apetito mayor por su presencia. Ese fue el momento que definió los comienzos del avivamiento. Era a mediados del año 1949. A medida que los ancianos continuaban su trabajo en el granero, comenzaron a percatarse de luces en graneros y granjas cercanas encendidas hasta tarde en la noche. Algunas nunca se apagaban. El apetito de las personas por Dios había superado su deseo de dormir. Los ancianos se dieron cuenta que sus oraciones habían sido respondidas.
Era una comunidad que oraba. Sus rostros con lágrimas. Había tal expectativa, tanto deseo, Sus oraciones eran de penuria, oraciones de dolor. tanto anhelo que Dios viniera. Y Dios respondió. Sin nada más que lo demorara, Jehová se acercó. La noche previa algo muy significativo había sucedido. En la atmósfera de la casa había algo bastante extraño, casi fantasmagórico. Sentimos este poder y después hasta los platos estaban temblando. Era como si el Señor hubiese descendido con un viento poderoso. La casa tembló con el poder de la oración y la presencia del Señor. Y la gente temía porque este era un suceso sobrenatural. La gloria Shekinah de Dios descendió sobre la comunidad. Una luz tangible sobrenatural rondaba alrededor de muchas de las granjas. Las luces se encendían en las casas. El glorioso Señor brillaba en los alrededores. Todos estaban sorprendidos, no decían nada. ¿Qué podían decir? Estad quietos y conoced que soy yo, Dios. Es todo lo que dijimos. Alrededor de las 4 de la mañana, una muchedumbre de varios centenares de personas se reunió afuera de la estación de policía de la comunidad. Muchas personas habían viajado desde aldeas vecinas atraídas por un... Caminando en la vía principal, rogaban a Dios en voz alta que tuviera misericordia de ellas. Se tendían sobre el camino para que Dios se apiadara de ellas. Era como si nos encontráramos en la eternidad. Temas eternos, las cosas eternas eran muy, muy reales. Una figura clave en el avivamiento que se desarrolló fue el reverendo Duncan Campbell, un predicador fogoso de la Iglesia Libre Unida. Se lanzaba arriba y abajo del púlpito, el sudor resbalando sobre su rostro. Oh, mi querido pueblo, escucha. El secreto del Señor lo guarda quien le teme. Las salas de reunión estaban llenas. Igual número de incrédulos vino. Muchos venían de todas partes de la isla. La iglesia estaba colmada, las personas se sentaban en las ventanas. Y tantos afuera. Oh, sí, muchos afuera. Puedes hacer a una comunidad consciente de las cruzadas, decía el fogoso avivador. Pero solo Dios puede hacer a una comunidad consciente de Dios. Verás que la presencia de Dios pone el programa en vuelo. No un evangelista, ni un esfuerzo especial. Nada organizado sobre las bases del esfuerzo humano. Pero sí la conciencia de Dios, que ha atrapado a toda la comunidad. Pronto el movimiento del Espíritu de Dios se sintió en otras islas, incluyendo Harris, Bernera y Tyree. Pero el avivamiento de Lewis del Norte fue el que Jim Blanchard mejor recuerda. El año fue 1957. Hubo una conciencia del poder de Dios que trabajaba a través de la isla. Cada noche se salvaban personas, se transformaban vidas. Solo podíamos decir Dios descendió. A medida que las noticias del avivamiento se diseminaban, varios reporteros llegaron a la isla para el tiempo de Navidad. Al llegar a su hotel, eran escoltados rápidamente al bar por el propietario. Decían, miren, todo este alcohol está aquí. Explicó que la gente no venía, iban a las reuniones. Las reuniones de avivamiento arruinaron sus ventas. Se escuchaban quejas similares alrededor de la isla. El estilo de vida cambió, no hay duda de eso. Las tabernas de la aldea desaparecieron gradualmente, una a una. Con el poder del avivamiento, se afectó a toda la comunidad. No se podía ser indiferente a lo que sucedía. Era como si hubiese un dosel de conciencia de Dios sobre la isla. Hubo una transformación completa. Y la gente en el mundo lo sabía. Dios había llegado. Esa era la respuesta. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres por eso? Qué cosa más tremenda, ¿cierto? Y Dios lo ha hecho, hermanos, siempre lo ha estado haciendo. En pequeños lugares, en lugares así, en países. De hecho, yo tengo estudiando como bastante tiempo sobre los avivamientos, siquiera tengo 2 años que he estudiado, he leído libros, realmente hay mucho contenido para poder compartir. Pero este video es solo un ejemplo para que podamos entender eso versus nosotros o versus la iglesia de la hora, que hay algo que sí está disponible, pero que nosotros debemos atraer eso que venga a nosotros. Entonces, vamos a entrar al mensaje. Permítame un segundo. Hoy día nos toca hablar sobre, le puse como nombre Aviva. Bueno, avívame está. Avívame, Señor, avívame. Un derramamiento del Espíritu
lo que se conoce como derramamiento, lo que está escrito en el libro de Hechos, también se le conoce como un avivamiento. Es igual, o derramamiento, o avivamiento, o avivar. Bueno, yo quería empezar diciendo una pregunta. ¿Qué primero no es avivamiento? ¿Qué no es avivamiento? Para poder decirle qué es avivamiento, primero quiero explicar qué no es un avivamiento. ¿Perdón? No buscar de Dios. ¿Alguien más por ahí? ¿Qué no es avivamiento? ¿Qué no es avivamiento? Yo le quiero decir qué no es avivamiento. Hacer cultos todos los días, eso no es avivamiento. Creer que si una iglesia está llena, creer que eso es un avivamiento, eso no es un avivamiento. Creer si hay un concierto cristiano y ese concierto se llena, eso no significa que eso sea un avivamiento. Eso no significa que estemos en la iglesia y saltemos. Puede significar que estamos alegres, pero tal vez eso no significa que sea un avivamiento. Porque hemos visto que el avivamiento atrapa nuestras mentes y trae una conciencia de Dios sobre todos nosotros. Y que deja de ser algo programado y termina siendo un desorden organizado por Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos un avivamiento? Por muchas cosas, vimos en el video. Por la religión, porque la religión se metió a la iglesia y mató el avivamiento. ¿Por qué es lamentable los avivamientos que han venido, aún el mismo Pentecostés, que fue una temporada realmente muy larga, pero en el año 500 se apagó? Y usted va a decir, ¿por qué? Sí, ya no era lo mismo, porque llegaron nuevos pastores, llegaron nuevas personas, claro, Dios los estaba llamando, pero algunos no entendían muy bien qué era el avivamiento. Y algunos decían, bueno, es que hablar en lenguas no es de Dios. Y tal vez salieron por ahí los bautistas, porque creen en eso, o sea, no creen en la manifestación del Espíritu Santo o en el hablar en lenguas. Tal vez otra persona decía, no, esa forma de cómo se mueven no es de Dios. Eso que está remolineando no es de Dios. Cállese, hermana, siéntese, no haga eso. La religiosidad quiso enterrar lo que como iglesia teníamos. Y es la forma de Satanás desde adentro poder destruir lo que Dios quiere hacer. Sí me estoy haciendo entender. Porque Lucas 19:44 dice, bendito ese carro, ¿no? que nos hace ruido. Lucas 19:44 dice, anote con un esfero, porque yo no espero mucho tiempo, porque tengo mucho contenido. Lucas 19:44 dice, y te derribará a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es terrible, ñaño, es terrible saber que un día un avivar de Dios, que en la mente de él era para seguir, tuvo que detenerse, porque el hombre empezó a incomodar al Espíritu Santo. Porque el hombre empezó a incomodar a lo que Dios quería hacer. Y entonces nació una nueva generación que no conocía el derramar. No conocía a ese Dios que se movía de esa manera. Y empezamos a creer como una iglesia, a ser tan naturales. Si yo le dijera cómo se convirtió la iglesia después del año 500, 1000 años después, esos 1000 años, era un club social la iglesia. Cuando yo supe eso, me fue triste. Dios sabe cómo salvó. Dios, ese juzgar es de Dios, eso no es mío. Pero en esencia, cómo me dolió el corazón al saber que si una persona se paraba a decir yo soy un pecador, la gente que estaba ahí los echaban fuera o los apedreaban de la iglesia. Porque no tenían la revelación de que tú y yo somos pecadores. Y una persona que buscaba de Dios y estaba abierto a lo que sea, Dios le revelaba eso. Él lo predicaba y la gente le decía, eres un blasfemo. ¿Qué hicimos como iglesia nosotros?
Por eso también nosotros tenemos que arrepentirnos, aunque no seamos de esa generación. Yo le estoy diciendo algo que tal vez usted no conoce, pero históricamente eso fue. Entonces, todo eso no es un avivamiento. Todo eso no es un avivamiento. ¿Para qué estamos aquí? Para ser diferentes, ñaño. Mis hermanos, mis amigos, mis pastores, lo que sea. Yo solo quiero que el Señor se mueva en usted y se mueva en mí, pero de la manera como Él quiere hacerlo, donde Él quiere hacerlo, como Él quiere hacerlo, aquí, allá, afuera, donde Él dirija. Que nunca más le quitemos el lugar que Él ha querido, como ha querido obrar con la iglesia. Porque los perjudicados, ¿sabe quiénes somos? Es usted. Dígale a la persona que está a su lado: el perjudicado es usted. No sea religioso, dele la libertad al Señor. Dele la libertad al Señor. Cuando digo religioso significa que no haga lo mismo que siempre hace, creyendo que Dios se va a mover como usted se quiere mover, sino más bien usted debe entender lo que en el Espíritu Dios está diciendo, aún desde que oramos, para que la oración, aún esa oración, no sea religiosa, sino que sea una oración viva. Que cuando vengamos a la iglesia sean tiempos con Dios vivos. Entonces, ¿qué es un avivamiento? Le voy a decir. ¿Quiere que le diga qué es un avivamiento? Es volver a la vida otra vez. Es volver a la vida algo que desapareció. Es volverlo a traer a su estado original, al estado como Dios lo planeó. Es lo que la iglesia primitiva tenía y tal vez nosotros no tenemos, pero deseamos tenerlo, ¿sí o no? Levante su mano, dígale, cierre sus ojos, dígale: Señor, deseo que vuelva a la vida que desapareció. Tráela a esta iglesia, tráela a mi vida. ¿Qué es el avivamiento, mi hermano? Ahora sí, míreme. El avivamiento es, acá está Dios, es una introducción de Dios entre nosotros. Es Dios metiéndose. No se sabe cuándo, no se sabe a qué hora va a ser, no se sabe nada. Los discípulos no sabían nada, solo Jesús les dijo: esperen. En algo sí permanezcan. Tengan hambre de que yo los visite. Tengan hambre de que yo los visite. Tengan hambre. Pero yo me voy a introducir en ustedes. El avivamiento es una introducción de Dios en su corazón y en todas las áreas de su vida, para cambiarnos por completo de todas esas cosas que nosotros no podemos cambiar con nuestras propias fuerzas. Amén. ¿Sí? Amén. Hemos estado hablando, hermanos, sobre esta actividad que trae el avivamiento. Vimos, trae señales. ¿Qué más trae? Milagros. ¿Qué más trae? Gente cambiada, ¿cierto? ¿Qué más vimos en el video? Una comunidad. Las licorerías cerraban, las mujeres prostitutas se entregaron al Señor, los que robaban están en el culto. Ya no. Y los policías están: chuta, no hay nada que hacer, vámonos al culto también. El avivamiento es un despertar de Dios sobre toda una comunidad. Usted puede ser avivado personalmente, pero el avivamiento que Dios quiere traer para los últimos tiempos son avivamientos en comunidades y en países. Es algo más grande. Lo que conocemos como personas que Dios ha usado han sido personas que ellos han sido avivados. Y ellos tienen un avivamiento con Dios, una vida con Dios, y ella se manifiesta donde ellos van. Pero si ellos no están ahí, la gloria lo va siguiendo a Él para donde Él vaya. Pero el avivamiento que viene se va a establecer en todos nosotros, no en un evangelista, no en un pastor, no en un profeta, no en un apóstol, en toda la iglesia, en todo el país. Pero lo que estamos hablando, hermanos, es para que cuando llegue usted cuide eso. Porque una de las cosas que pasó, que también hacía que el avivamiento se detenga, es porque la gente, las personas,
Sabían que había ese mover y llegaban. Todas eran tocadas, todas eran sanadas, eran cambiadas. Era una transformación tremenda. Yo hubiera querido vivir ahí. Pero ninguno de ellos, como lo recibieron gratis, yo lo digo tal vez de esta manera, no pagaron el precio que pagó ese otro hombre, que atrajo el avivamiento para que se introduzca en el pueblo. Entonces, ese avivamiento que es volver Dios a darnos la vida otra vez, cuando llegue, tienes que cuidarlo. Dígale a la persona que está a tu lado, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo. ¿Por qué? Porque cuando fulano de tal se muere, entonces yo que me quedo sin avivamiento. Eso no puede ser así. Entonces, estas personas que eran usadas por Dios, el conflicto que había, conflicto social, a veces le afectaba a él en su integridad. Porque una de las cosas que un hombre de Dios, un siervo de Dios, le afecta, hay muchas cosas en el área de su integridad cuando hablan o dicen que lo que él predica es malo o es falsa doctrina, porque siempre hay gente que no va a entender el avivamiento. Y como la iglesia estaba esperando en ese hombre, entonces, cuando ese hombre se fue, también se fue el avivamiento. Pero eso no debe de ser así. Díganme conmigo, eso no debe de ser así. El avivamiento está para quedarse en tu vida. Y que tú también introduzcas a Dios en otras familias, en otras personas. Y que el avivamiento sea un fuego que se reparta. Y en las personas que trabajan con nosotros, en nuestros amigos. Bien. Ahora, los tiempos que vienen, Dios nos va a avivar. Ya. No es para estar tristes, los tiempos que vienen son para Dios avivar a la iglesia. Ya lo estudiamos la semana pasada, por eso tenía que haber venido también. Pero yo voy un poco más rápido. Entonces, ¿Dios para qué nos trajo aquí? Para despertarnos. Dios nos trajo para despertarnos, porque avivar significa también como cuando a veces estamos metiéndole un carbón y dice aviva el fuego, métele viento, métele agresividad, aviva, aviva, aviva. Diga conmigo, Señor, avívame. Diga a la persona que está a su lado, avívate. Entonces, ¿qué es un avivamiento? Ese es un despertar espiritual. El avivamiento es un mover de Dios. El avivamiento se crea la necesidad. Hay hambre por Dios, hay sed por Dios, hay una hambre por tener una mayor comunión. Entonces, el avivamiento, yo quiero, es que estoy paso a paso, porque no quiero decir nada mal. Mi meta aquí es que usted vaya conociendo, porque también para que haya un avivamiento se necesita conocimiento, no solamente orando, también es leyendo su palabra, pero también es teniendo conocimiento y revelación. Es la forma de crear o activar un avivamiento. Entonces, el avivamiento, he dicho, es un mover espiritual. Se crea una necesidad, es una sed, es una hambre por un mayor deseo de tener comunión con Dios. Y ese deseo que Dios está despertando en ti, Dios lo ha estado haciendo. Pero cuando viene eso, ¿sabe qué pasa? Que nosotros nos volvemos como Marta, tan afanosos. Y eso deja al Señor plantado porque quería decirnos algo. Porque Él te quería introducir al principio de tu avivamiento personal en tu vida. Para darte más hambre. El único que puede darte hambre por más de Dios, no soy yo. Y no es nadie aquí. El único que nos va a introducir al hambre y a la sed es el Espíritu Santo de Dios cuando te ve. Por decirlo de esta manera, como los niños del África, en el Espíritu. No porque no busques de Dios, sino porque en el Espíritu estás como esquelético, deseoso de ser nutrido por Dios. ¿Sí me hago entender? Desesperado por Él. Se aumenta una conciencia aquí de que lo necesito. Hoy, mañana, el año que viene, el 2021, el siguiente año que viene, no sé qué va a pasar, pero necesito ser despertado por ti. Algo tremendo va a pasar. Apenas hemos conocido un poquito del Señor. Apenas algunos han tenido experiencias con Dios y han dicho, yo he sentido calientito, he sentido una corriente, hablé en lenguas. Ese no es todo. Eso no es todo.
Hay más. No quiere experimentar las cosas eternas de Dios aquí. Yo sí quiero hacerlo. ¿No quiere experimentarlo usted, Dios, usándole? La buena noticia es que Dios sí quiere hacerlo. Pero te está esperando. Porque en el reino Él necesita, para poder introducirse Dios a tu vida, que como principio tú y yo lo llamemos. ¿Ves qué sencillo lo que estoy diciendo? Pero ¿sabe qué es lo difícil? Que cuando tenemos una estabilidad, cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos muchas cosas que parece que nos va bien, esa conciencia de necesidad se olvida. ¿Sí? Cuando parece que ya tienes tu finquita, tu carrito, tu todo, parece que ya está asegurado de aquí los 10 años que vienen. Cuando usted está enfermo, hecho pedazos, como yo sé decir, Señor, ay, yo cuánto te amo, Señor, sáname. ¿Cómo cree que Dios ve eso? Me oré mucho para poder traer este mensaje. Entonces, a Dios eso no funciona. Por eso hay cosas que, como una vez prediqué aquí, todo es milagro y cosas que Dios quiere hacer en su vida, está ligada con que usted se santifique, para que se dé eso. Y eso tiene que ver con que usted también está expectante de Dios. Ya hemos visto cuál es la condición de la iglesia. ¿Por qué necesitamos el avivamiento? ¿Por qué se perdió el avivamiento en Pentecostés? El Espíritu Santo se levantó. El Espíritu Santo se removió. Y lo primero que la iglesia perdió fue su presencia. Lo primero que la iglesia en Pentecostés perdió, después de que tanta gente hostigó al Espíritu Santo, lo primero que perdieron fue su presencia. Un día hablaremos de la presencia y se va a dar cuenta que eso es profundísimo. A veces decimos la presencia de Dios está aquí. Es tal vez el favor de Dios que está aquí, pero no su presencia. Es diferente. Porque Dios tiene diferentes formas. Su cara, su rostro es su presencia, sus espaldas es su favor. Y Dios ha estado operando en su favor con la iglesia, pero no en su presencia, no en todo. Lo que vio el video, esa es su presencia. Dios introduciéndose entre la gente cuando cuerda está, pero Dios cruza por una calle, camina, la gloria de Dios se introduce. Muchos vieron que se veía que donde Dios se introducía se empezaba a cubrir de nubes. Más adelante espero poder hablar también de eso. Porque esa nube que Moisés también, cuando le dijo, Dios, déjame verte, Dios le dijo, no puedes verme, mi presencia es muy fuerte, una nube tiene que esconderme. Y cuando Dios se mueve realmente, cuando su presencia ha estado en estos avivamientos, siempre se ha visto en ese lugar una nube, un humo que sale de la nada. ¿Qué es el avivamiento? Es Dios tomando esta calle que ya la hemos evangelizado y toda esta Che Guevara. No es nada organizado, es Dios que cuando esa gente está dormida, se despierta hablando en lenguas. Se despierta con que no saben qué cosa, pero se despiertan como que asustados, como que crea una necesidad de... Y cuando pastora va pasando de mañana por aquí por la iglesia y ve 100 personas tiradas ahí. Es Dios captando la atención del pueblo. Pero ¿quién atrae el avivamiento? Es usted, mi hermano, para que eso se dé. Dios quiere encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar, ni siquiera llamarlo pagar el precio, a que desee verlo a Él moviéndose. Es la manera más efectiva que el mundo conozca a Cristo. No es con un esfuerzo humano. Nos hemos dado cuenta que esforzándonos humanamente se puede conseguir con mucho esfuerzo poca cosa. Pero ¿qué tal si todos esos esfuerzos lo volteáramos todos nosotros a un verdadero clamar por su presencia?
hasta no parar, hasta que no poder, hasta verlo manifestarse. Yo le voy a decir que cuando eso pase, entonces diremos, y cuando esto pase aquí, voy a decir algo, créalo, hermano, créalo. ¿Por qué no menospreciamos? ¿Por qué decimos que nosotros no somos la iglesia que va a traer un avivamiento a Santo Domingo? ¿Por qué decimos que no? Porque estamos viendo cómo estamos ahora. Porque vemos la desunidad. El Espíritu Santo puede unir todo eso. Eso no hay problema para Él. No le eché la culpa al otro, ni a mí, ni a la pastora, ni a nadie. Ahora estoy tratando de darle en conocimiento para que usted, de aquí a mañana, clame a Dios por un avivar. Ahora Dios lo puede hacer aquí en esta iglesia. No se menosprecie. Yo no menosprecié este lugar cuando vine, porque sí que Dios me trajo con una asignación. Mi pastora no menospreció la primera piedra que puso aquí, porque Dios la trajo a ella con una asignación. Y usted y yo, que estamos aquí, no menospreciamos ni al que predica, ni al que canta, ni al que nada, porque a quien venimos nosotros a decirle, hey Señor, visítanos. En eso estamos enfocados. Entonces, ¿Dios lo puede hacer? Sí. Esa isla que acabamos de ver, era gente. Nadie conocía a esa gente. Yo le hablara de otro avivamiento que hubo en 1905 en Gales y en 1905 y 6 por ahí mismo en Azusa, en los Estados Unidos. Era gente, eran negros y eran esclavos. Eran negros, eran esclavos, no los dejaban predicar porque eran negros. Se iban a predicar en una mina, pero cargaban sobre ellos un avivamiento. Y algo empezó a encenderse y captaron la atención. Esa isla, todo eso que pasó ahí, es producto de que por dos ancianitas, dice, que también eran jorobadas, estaban enfermas, Dios no les sanaba. Porque para pedir a Dios por un avivamiento no significa que yo tengo que estar sano y todas las demás cosas. Era jorobada, pero decía Dios, yo creo que tú puedes sanar. Una era jorobada y otra era con un ojo tuerto. Pero esa ancianita empezaron a creer, creemos. Dios le lanzó un texto bíblico y lo empezaron a tomar por el Espíritu, lo empezaron a creer. Hubo otra gente loca que también se puso a creer con ellos, loco en el Espíritu, porque así toca tener esa actitud y creer lo que no estamos viendo. Y empezaron y a algunos les tomó 13 años hasta que llegue ese día. Yo no le quiero desanimar, porque no quiero decirle que se trata de mañana domingo. Se trata de que Dios escuchará el clamor de nosotros. Muchos en 2 años lograron hacer que la gloria de Dios, su presencia, invada sus vidas, el templo. Otros tardaron mucho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se tarda? Porque si Él llega con su gloria y tal vez no estamos bien preparados, esa gloria puede matarnos. En esencia, cualquiera que se acerque a Dios, no porque Dios es malo, pero cualquiera que toque un avivar de Dios, caerá por el poder del Espíritu. Y eso es bueno, pero por eso Dios percibe al pueblo primero antes por su propio bien, para introducirse entre nosotros. Por eso prepare cada parte de su corazón, prepara cada parte para lo que va a venir. Ora, ayuna, busca, clama, llénate de la presencia de Dios. Dile cuánta necesidad tienes. Mire, ya son las 9. Oh, chuta. Apenas estaba en el principio. Pero bueno, yo no estoy para solamente lo que tengo aquí planeado, sino que como el Señor quiera decirnos. Efesios 5:14, anótelo ahí. Dice, por lo cual dice, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué? Porque si nosotros no encontramos la razón por qué los avivamientos se perdieron,
entonces cuando vuelva a venir, vamos a cometer los mismos errores. Entonces estamos aquí, por eso todo lo que le digo es con la única intención que cuando llegue a nuestra nación Ecuador, porque sé que hay pueblo que está orando por nuestro país, que quiere que cada parte de nuestro país sea tocado por Dios y que las almas se quebranten delante de Dios, no por esfuerzos humanos, pero por eso estamos aquí, para no volver a repetir la historia pasada, para que cuando Él venga, no pongamos los ojos en ningún hombre, que mantengamos viva la llama. Que no se apague tu llama, hermano. Que no se apague ese deseo de buscar de Dios. Que no se apague ese deseo porque Dios haga algo. Es un de repente de Dios que va a venir. Lo peor que yo decía, lo peor de todo que nos puede pasar es que aunque en la mente de Dios está avivarnos, hay gente que no quiere ser avivada por Dios. Y hoy nosotros necesitamos decir: Señor, avívame. Avívanos, Señor. Aviva tu novia. Aviva tu iglesia. Avívanos, Señor. Oiga, qué rico es saber que Dios se mueve sobrenaturalmente entre todos nosotros, entre el pueblo. Despiértate, despiértate y te alumbrará Cristo. No comprometamos la verdad cuando venga el avivamiento. No comprometamos la verdad. Cada vez que la religión comprometía la verdad, el Espíritu se apartaba. No comprometa la verdad. La iglesia rechazó al Espíritu Santo. Hay iglesia, hermanos, que no sé cómo, que hasta aplaudir es malo, que hasta decir gloria a Dios es malo, que todo le llaman malo. Malo es lo que están haciendo. Porque el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar como Él quiere, como Él le dé el deseo de hacerlo, no su voluntad ni la mía. Entonces, dígale: Señor, manifiéstate. Cuando venga, no critique lo que no entiende. Solamente déjelo fluir en su vida. Cuando sienta la gloria de Dios caer en su vida, no diga: ay, esto que estoy sintiendo, qué calientito, qué cosa es, me va a hacer daño, me va a hacer mal. No critique lo que no entiende. Deje que lo que venga de Dios venga a su vida. Algunos no han recibido el bautismo en lenguas ¿sabe por qué? Por vergonzosos. Par de vergonzosos. Algunos hemos de estar aquí vergonzosos. Que cuando Dios quería hacerlo, se tapaba la boca. Que como que nadie le escuche. Apagó al Espíritu. Había algo en usted, una palabra profética, no la dijo. Por vergüenza, ¿por qué dirá la gente? No le obedeció, apagó al Espíritu. Dios sabe cómo lo hace. En ese desorden Dios sabe cómo mantenerlo ordenado, aunque suene contradictorio.